los resultados que se muestran de manera lineal o circular, así como lo muestra AdGene. Entonces, esa sería una característica a tener en cuenta. La segunda, primero la secuencia, el tipo de plásmido, si es lineal o circular, y luego lo que debo tener en cuenta es qué tipo de enzimas voy a utilizar. Entonces, en el ejercicio me solicita que haga digestiones con ACC1, GINC2, SCA1 y XBA1. Entonces, si yo no sé si están dentro de las enzimas que son comercializadas normalmente por NEP, por esta casa comercial, o por otra casa comercial, que es la segunda opción, yo escojo todas las posibilidades, todas las especificaciones de enzimas de restricción que estén comercialmente disponibles o no, para ir a la fija. Entonces, doy clic en todas las especificidades y luego doy en enviar. Y ahí se empieza a hacer la digestión. ¿Qué se muestra a continuación? Pues el mapa, muy similar al que muestra AdGene. Y en este mapa pues voy a ver un sinnúmero de las enzimas de restricción que cortan una vez, dos veces, tres veces. Y hay que notar en cuenta que aquí no se están mostrando todas las enzimas, ¿de acuerdo? Aquí se está mostrando un breve resumen. Obviamente que yo en un caso de la vida real, ya lleva trabajando en un laboratorio, yo no voy a hacer digestiones de más de 5 enzimas. Entonces, denoto las distintas regiones, los sitios de corte de todas estas enzimas. Ahora, lo que debía hacer era establecer una digestión específica de acuerdo a las enzimas que yo les compartía. Como ya lo mencionamos, son ACC1, en donde selecciono la enzima, me muestra la región y el tipo de corte. Entonces me doy cuenta que este tipo de corte de ACC1 viene siendo un corte cohesivo. ¿Por qué? Porque deja al menos un nucleótido más de longitud o más largo de una cadena que de la otra. Y me está mostrando adicionalmente el número de cortes. Fíjense que aquí hay dos letras distintas a la guanina, a la timina, a la adenina o a la citosina. Y esto me indica que se está refiriendo o está denotando cualquier nucleótido por distintas posibilidades de nucleótidos. Entonces, esa es la primera que debo seleccionar. ACC1, posteriormente continúa GINC2, GINC2. Fíjense, guanina, timina, Y y R, que hacen parte de la nomenclatura de los nucleótidos degenerados, es decir, que pueden indicar dos posibilidades o tres o más de estos nucleótidos. ¿Qué característica hay que tener en cuenta? Que genera un corte de tipo romo. Como se mostraba en el ejemplo anterior, no está una flechita hacia abajo en un nucleótido anterior, sino que las dos flechas coinciden en la misma posición y esto indica que es un corte de tipo romo. Y el número de cortes que genera GINC3 son 3 veces dentro del plásmido. SCA1. SCA1. Adenina, guanina, timina, adenina, citosina, timina. No hay o sea, es bastante específica esta secuencia y por eso fíjense que el número de cortes de alguna manera, y en este caso,
se reduce de 3 a 2 como en las anteriores enzimas de restricción. ¿Qué característica tiene? Que genera un corte ROM. Listo. Y la cuarta enzima es XBA1. XBA1. Timina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina. Tipo de corte de extremos cohesivos. Fíjense que estas dos líneas no coinciden en la misma posición del nucleótido, sino que van a dejar tramos de 3, 4 nucleótidos más largos que van a permitir la adhesión del fragmento que se quiera insertar. Número de cortes de 1. Entonces, serían 3 cortes de ACC1, 3 cortes de GINC2, 2 cortes de SCA1 y un corte de XBA1. Serían 9 cortes, lo que generaría ¿cuántos fragmentos? Generaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 fragmentos. Ahora, la idea es establecer cómo, a partir de estos puntos de corte y los fragmentos generados, se daría una electroforesis específica de este plasmio. Entonces, por favor, me indican cuáles son las condiciones de esta electroforesis. 1% de agarosa con 1 kilopares Sí. de base. ADN plus líder. Ajá. Y tipo de ADN sin metilar. Listo. Entonces, lo que se muestra acá es el resultado de la digestión o los cortes que se han generado con estas enzimas de restricción. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre me va a mostrar esta tabla los sitios de corte que van a generar los tamaños, o sea, se van a ordenar estos sitios de corte y las coordenadas de acuerdo al tamaño del más grande al más pequeño. Entonces, me indica que 15.2 y XBA1, que están en las posiciones 4465 y 618, genera un fragmento de 2040 pares de bases. Entonces vamos, yo creo que a uno de los cálculos que de pronto va a ser algo importante. Entonces, yo como no puedo, pues aquí yo no puedo cambiar fácilmente o rápidamente la pantalla que estoy compartiendo, yo les pido el favor de que ustedes tengan a la mano, estén visualizando estos resultados para yo centrarme en la página del plasmid. Entonces, me dice, el primer fragmento es de GINC2, que está en la posición 4464, que es este, y el corte generado por XBA1, que está en la posición 618, hasta acá. Entonces, fíjense, este sería el nucleótido 5886, y justo después de esta línea estaría el nucleótido 1. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, yo no puedo hacer una resta directa de 4446 a 618. ¿Cuánto les da eso? Hagamos el ejercicio, pero eso no se va a hacer. Eso es lo que no deben hacer. Profe, da 3848. Entonces, si yo reviso la tabla, el fragmento más grande es de 2040. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace ese cálculo? Lo que yo hago es restar este 4446 al 5886. ¿Cuánto me da eso, por favor? 1421. 1421, listo.
Entonces, yo tengo estimado el tamaño en nucleótidos de este corte, de este sitio de corte hasta acá. Ahora lo que debo hallar es qué tantos nucleótidos hay desde el 1 hasta el 618. Pues 618. Ahora sumo esos dos datos. ¿Cuánto me da eso? Dos mil 2040. 2040, 2039. Uno o dos nucleótidos de diferencia son permitidos, pero ya tres, más de tres no son permitidos. Eso se los aclaro de una vez. Listo. Entonces se entiende cómo se calcula. O sea, no puedo hacer una resta directa, sobre todo cuando se involucra el inicio y el final del plásmido. ¿Por qué? Porque eso aumentaría el tamaño. Entonces tengo que hacer una resta directa desde este sitio de corte a la posición o al nucleótido final. Y luego hago la suma desde el nucleótido inicial o el nucleótido 1 hasta el sitio de corte de la primera enzima. Y eso me generaría ese primer fragmento de 2040 pares de bases. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Sí, ahí profe. sería, que ahí donde está señalado de color lila, ahí serían los 240, los 2040. Entre este 15-2 hasta XBA1 son 2040 nucleótidos. Ah, ok. Listo. Ahora me dice, el segundo fragmento, que tiene un tamaño de 1821, es el generado por el corte de XBA, que está en la posición 619, es decir, este punto, obviamente no va a ser el mismo 618 porque no puede cortar en el mismo nucleótido dos, tres veces. Ya se cortó, ya se fue. Entonces, 619 y el corte generado por SCA1 que está en la posición 2439. Entonces, de manera visual, yo sé que sería este, 2439. Ahora, aquí sí no hay ningún problema. ¿Cuánto da esa resta? 2439 menos 618. 1821. Exactamente. Gracias. Coincide, ¿verdad? Listo. Entonces, de manera visual uno podría decir, este es el más grande, podría seguir este. Ahora, el tercer fragmento me dice que está desde el sitio de corte 3333, que es de ese SCA1, que es este, a la posición 3942 de ACC1. Quiere decir que desde este punto, desde este sitio que se marca aquí en rojo, hasta ACC1, se generaría ese tercer fragmento. Y según eso, 3.942 menos 3.333 debería darme 610. ¿Si da eso o no da eso? 609. Exactamente, no hay ningún problema. Esas diferencias son aceptables, uno o dos nucleótidos. Gracias. Listo. Ahora, el cuarto fragmento. Entre ACC1 en la posición 3943 y GINC2 que está en la 4464 en esta posición. Ese fragmento debería tener un tamaño de 522. Entonces, solamente hay que hacer la resta nuevamente. 4464 menos 3942. ¿Cuánto les da? 522. 522. Muy bien. Llevamos 4 de los 9. Ahora el quinto fragmento se genera entre SCA1 que corta en 2440
2439, y ACC1 que está en 2812, es decir, el que sigue. La diferencia de esos sitios de corte de 2439 menos 2812 debería dar 373. ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. De acuerdo, gracias. Sexto, que sigue es corte entre ACC1 que está en 2813, y GINC2 que está en 3002, es decir, el que continúa. Entonces, este espacio entre esta línea roja y esta azul indicaría que sería el siguiente fragmento y debería ser de 190. Entonces, la operación que hay que hacer es 189 da, profe. de acuerdo, gracias. Se me adelantó. Muy bien. Listo. El séptimo fragmento, que es entre la posición 3139, que está dado por el corte de GINC2, 3139, y ACC1 de 3317, que sería el siguiente, sería este espacio. Da un fragmento de 178. 178, 179. Exactamente. Continuamos con el octavo fragmento, que es entre dos cortes de GINC2, que están en la posición 3138 y la posición 3003, es decir, entre estas dos líneas rojas. Eso da un fragmento de ¿qué tamaño? $135. 138 menos 3002 debe dar 138, 136. Aquí en la tabla da 136. De acuerdo. Y el último fragmento, pues vamos a darnos cuenta de que va a ser el fragmento generado entre estas dos enzimas de restricción que cortan muy cerca una de la otra. Y una está en la posición 3317 y la otra en la posición 3332. ¿Cuánto da esa diferencia? 15. Y efectivamente da 15 nucleótidos. ¿Cómo me doy cuenta si efectivamente esos cortes tienen el tamaño indicado? Pues, al compartir nuevamente la tabla, y lo que yo hago es sumar cada uno de estos valores, 2040 más 1821 más 610, 522, 733, 190, 179, 136 y 15 me debe dar los 5.886 pares de bases. Se supone que en estas condiciones no puede perderse ni un nucleótido. Es como si yo intentara cortar una pizza o un pastel y obviamente pues el corte fuese perfecto, así actuarían las enzimas de restricción. No quedarían pedacitos libres, sino que esos cortes serían perfectos y deben coincidir esas sumas. No sé si alguien lo puede hacer. Sí, Sí, profe, sí 5.886. Listo. Sí, coincide. Aquí se muestran en esta electroforesis, teniendo en cuenta estas condiciones del 1% de agarosa y un kilopar de pares de bases de ADN, 3 carriles. El primero indica, obviamente, el marcador de peso molecular. El segundo carril indica los cortes generados por un ADN que no está metilado.
es decir, que no está protegido contra ciertas enzimas de restricción. ¿Qué pasa? Que estas enzimas de restricción o estos cortes en rojo son los que se resaltan como los cortes que son realizados aun cuando el ADN está metilado. Entonces esa es una de las preguntas que yo les hago al final, que ¿por qué se dan estas diferencias? Sobre todo hay que tener en cuenta que en el ADN sin metilar, yo tengo dos fragmentos, uno de 610 4 fragmentos, el más pequeño de 522 y el más grande de 2040. Mientras que en el ADN metilado se presentan dos fragmentos, uno de 3172 y otro de 1821. Si hiciéramos únicamente las sumas de estos 4 fragmentos y de estos dos, deberían coincidir los tamaños. ¿Alguien los puede hacer, por favor? Yo se los dicto. Sí, profe. 2040 más 1821 más 610 más 522. ¿Cuánto da eso? 4.993. 4.993. Ahora, debe coincidir con 3.172 más 1.821. Sí, coincide. 4.993. Entonces, Sí. la idea es intentar explicar por qué un ADN metilado no genera el mismo número de cortes que un ADN metilado. En este caso, pues, sabemos específicamente que el ADN metilado es un ADN que presume ser una forma de respuesta para evitar que enzimas de restricción corten ese ADN. Pero la idea es que ustedes investiguen a qué se deben esas diferencias en los números de corte. Preguntas hasta acá, muchachos. Profesor, ¿me recuerda por qué las enzimas salen en rojo? No le escuché bien. ¿Por qué qué? Porque las banditas qué salen sale en rojo, lo señalan en rojo. Son los cortes de estas enzimas que generan más de dos, o sea, que tienen cortes que son inespecíficos. Acuérdense de lo que les estaba mostrando, de ese lenguaje o de esas, ya les digo, de esos nucleótidos que son inespecíficos, ya les muestro. Ya les muestro. Entonces, esto ya se los voy a compartir en el chat de la reunión, pero obviamente tenemos el nucleótido o la letra con la cual se designa cada uno de los nucleótidos. Entonces, adenina, citosina, guanina, timina o uracil. Ahora, encontramos distintas letras que no son comunes a esos nucleótidos. En el caso de R, me indica que puede ser una adenina o una guanina. De Y, de citosina o timina. De S, de guanina o citosina. De W, de adenina o timina. De K, de guanina o timina. De M, de adenina por citosina. Estos serían las designaciones de esos nucleótidos para 2 posibilidades. Y para 3 posibilidades están B, D, H y V. Y en el caso de cualquiera de las 4 bases nucleotídicas para el ADN, sería una N. Entonces, si se acuerdan bien, lo que se busca
es que en las secuencias o en los plasmids y en las secuencias reconocidas por las enzimas de restricción, se hagan unos cortes inespecíficos. Por eso en la tabla que se muestra de la digestión, se muestran estos dos nucleótidos que indican que puedan ser inespecíficos y por eso se resaltan en rojo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, manera de pregunta o de aclaración es que yo encontré algo aquí que habla sobre la metilación y no lo entiendo, entonces para ver si responde a lo que usted nos preguntó. Y dice que el ADN digerido con una enzima de restricción sensible a la metilación es cortado cerca del sitio de reconocimiento de la enzima en la secuencia de interés que no se encuentra metilada, pero no en aquellas que sí están metiladas. Exactamente, ¿Qué entonces significa cambia la eso? especificidad. Puede reconocer el sitio de corte, es decir, puede reconocer en esos nucleótidos en específico, pero puede cortar más adelante o más atrás, dependiendo de donde tenga el sitio activo esa enzima. Entonces, pasemos aquí a la secuencia, ¿no? Déjenme ver. ¿Dónde tenía yo eso? Ah, ya. Es en otra página. Ahí lo saco. Entonces, en esta página, pues ustedes pueden encontrar información adicional de esas regiones del plásmido. Entonces, aquí justo debajo se va a encontrar la secuencia. Hay que tener en cuenta varias cosas, que, por decir algo, esta será la región reconocida por BSTE2, ¿sí? Ah, bueno, y aquí me indica, va a ser guanina, guanina, timina, cualquier nucleótido, adenina, citosina, citosina. Entonces realmente es este. Este es el sitio de corte reconocido por esta enzima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si está metilado, a pesar de que la pueda reconocer, ese grupo metilo no le va a dejar o le va a estorbar para generar el corte. Entonces lo que va a generar es, no va a perder el tiempo, va a correrse en dirección 5', 3' o 3, perdón, en dirección 5' o 3', es decir, antes o después de ese sitio, y va a generar un fragmento de distinto tamaño. Por eso es el resultado o parte de la explicación de esos fragmentos que se observan en el tercer carril. Entonces, eso puede ser que se solapen dos enzimas de restricción y en lugar de generar 4 fragmentos, se generen solo 2. Eso indica que se solaparon dos enzimas de restricción, o dos cortes o dos fragmentos. No sé si haya quedado claro.
Sí, profe. Sí, señor. Esto, y bueno, y si están las dos bandas que usted dice que se solapan, pero ahí no se muestran a veces unas un poquito más gruesas, o más oscuras, y otras un poquito más tenue o confusa. Es lo mismo del peso. El peso. Sí, tienen que dar el mismo peso, o sea, la forma en que se hayan fragmentado ese plasma, los fragmentos al sumarse tienen que dar igual. Fíjense que la suma que ustedes que hicieron con los fragmentos, con los 4 fragmentos, y luego los 2 fragmentos coinciden. Obviamente ya los fragmentos que se generan después, ya les comparto la pantalla, que se generan después de esos fragmentos más grandes son iguales. Estos fragmentos de 773 pares de base son iguales, de 190 es igual, de 179 es igual, de 136 es igual y de 15 es igual. Lo que se varía son los sitios de corte dados por estas enzimas o estos fragmentos al inicio, que de 4 paso a tener 2. ¿Alguna otra pregunta? No sé si haya quedado claro. Los diagramas son casi similares. El diagrama de que está sin metilar y metilado, yo no sé si usted preguntaba que qué diferencias habían, pues yo a mi opinión así como que rápidamente, no sé, son muy similares, la altura de las pares de base o de las bandas están casi igual a la de y entre el rango del marco de lectura. Por lo menos tenemos ese que usted explicó aquí, no podría ser que por lo menos si estas dos bandas están separadas, eso, de la primera enzima de Hin y X-band, así como usted decía, porque pues sí, porque no está metilado y las zonas ricas en citosina y guanina que están unidas por el grupo fosfato, pues no tienen grupos metilos en el cual pueda degradarse y por eso están tan separados. No, fíjense sobre todo que el número de fragmentos que se están generando. Yo aquí tengo 9, y aquí ¿cuántos tengo? 7. 7. Y los fragmentos están variando en el tamaño. Entonces sí hay diferencias significativas. Sé que lo que dije, Sí, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta, otra duda, otra aclaración, muchachos? Necesito que pregunten ahora que están en clase y no pregunten antes del parcial. Profe, ¿a qué se debe que, por ejemplo, las marcas o el diagrama de lo que sería el gel o eso, el diagrama de un lado, cuando hay 9 fragmentos o cuando hay 7, se ve muy similar? O sea, nosotros observamos los pantallazos, pero en realidad eso se ve muy similar. Lo que uno realmente lo llevó a diferir fue los resultados de la tabla y que, pues, los que estaban en rojo, sí, pero ¿a qué se debe que realmente las marcas se vean muy similares? Por eso mismo yo les pregunto, eso es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Qué pasa con un ADN metilado y no metilado? ¿Cuál es la diferencia? Para intentar explicar estas digestiones, estos perfiles. Bueno, profe, y mientras aclaramos las ideas en cuanto al análisis de los diagramas, ¿se los vamos a sustentar de una vez o se va a abrir la tarea para asumirlas, enviarlas? No, pues, o sea, yo no los voy a calificar, pero sí quería que ustedes compararan Sí. lo que se hizo acá con lo que lograron hacer. Y de esa manera llevar a cabo la socialización.
Profe, yo tengo una pregunta respecto al punto 1. Usted nos decía que analizáramos las regiones del plásmido. Las regiones que teníamos que analizar de ahí sería que el promotor, el primer, el terminador. Exactamente. Los marcos abiertos de lectura. Ya voy todo para eso. allá. Profe, tengo una pregunta. Bueno. Entonces, puedo visualizarlo de manera circular o lineal, es la misma información, no va a diferir. Entonces, hay unas regiones que van a estar indicando las regiones promotoras, un primer o un punto de unión de un primer, y específicamente cuando se indican, quiere decir que vienen o son generados o son obtenidos de otro cebado, perdón, de otro plásmido que se construyó anteriormente. Entonces, aquí hay una serie de promotores y de uniones de primers específicos que van a permitir que este fragmento pueda ser utilizado para procedimientos de PCR. Hay otros tipos de terminadores. Fíjense que hay un terminador de tipo C y C1 y hay un terminador URA3. Entonces la idea no es aprendérselos ni nada de eso, sino intentar establecer que por qué hay dos tipos de terminadores. Es decir, si los dos funcionan para células procariotas o si los dos funcionan para células eucariotas, o por el contrario, uno es específico para eucariotas y el otro es específico para procariotas. Eso por un lado, ¿sí? Hay unos sitios de corte, listo, eso no hay problema. Ahora, me muestra también una región específica que me dice que de origen del PBR 322. La idea es establecer a qué hace relación esa región de origen del PBR 322. Como ya les mencioné, este plásmido contiene información de otros plásmidos. Entonces, esta región es conservada a partir del plásmido PBR 322, que pues se mantiene en este caso para conservar algunas de las características de ese plásmido. Entonces, se supone que este es un plásmido o este es un vector de expresión de proteínas. ¿Y cómo se sabe eso? Pues creo que aquí está la respuesta. Aquí hay una región que me dice B5 tag, que también se muestra en el título B5 his. Este B5 his o B5 tag es una etiqueta de 5 histidinas unidas y consecutivas que se van a pegar específicamente a la proteína que se vaya a expresar en este vector. Pero yo cómo sé si va a ser al final o al inicio de la proteína. Entonces hay que tener en cuenta que se encuentran también 3 marcos de lectura o 3 ORFs. Hay que tener en cuenta que los marcos de lectura son esos tripletes que se van o me van a indicar en los nucleótidos de acuerdo al orden de los tripletes que se van a leer en dirección 5', 3' o 3', 5'. Entonces me dice que en marco del marco abierto de lectura número 1. Entonces, en este caso, en este ejemplo, serían los 3 primeros nucleótidos indicarían un aminoácido, los siguientes 2, el segundo aminoácido, los siguientes 3, el tercer aminoácido. Ese sería el primer marco de lectura. El segundo marco de lectura es el que se lee alterando, ya sea eliminando o añadiendo un nucleótido. Entonces, en este caso, estaríamos evitando una adenina. Y fíjense que AGG va a dar un aminoácido en específico, pero 3 guaninas van a dar otro aminoácido distinto al generado por AGG. Obviamente que si se cambia o se elimina esta adenina y se empieza por estas 3 guaninas, los tripletes de ahora en adelante también cambiarán. Y esos cambios indican que el producto que se genera va a ser totalmente diferente cuando se tenía esta adenina en ese marco abierto de lectura. Eso tuvieron que haberlo visto en bioquímica, eso tuvieron que haberlo visto en genética. Entonces es un pequeño repaso.
Este sería el segundo marco de lectura, eliminando un nucleótido. Ahora, si yo elimino 2, sería el tercer marco de lectura. Entonces, ya no tendría ni AGG ni GGG, sino por el contrario tendría GGC. Y esta combinación de 3 nucleótidos va a generar un aminoácido totalmente distinto a los dos marcos abiertos de lectura anteriores. Y de ahí en adelante también van a cambiar los aminoácidos. Esos serían los 3 marcos de lectura. Bueno, y si no tengo en cuenta los 3 primeros nucleótidos, ¿no habría un cuarto marco abierto de lectura? No, porque fíjense, AGG es el primer triplete y el segundo triplete sería GCG. Si yo elimino los 3 primeros, pues solamente estoy eliminando un aminoácido, que sería el responsable de un triplete. Y eso acortaría, por decir algo, si esto codifica para una proteína, estaría acortando esta proteína en solo un aminoácido, pero no estaría cambiando el marco abierto de lectura. Es decir, no estaría cambiando la combinación, sino acortando el tamaño del polipéptido. Ahora, estos casos no solo suceden en dirección 5', 3', sino que también suceden de 3' a 5'. Por eso es que se muestra aquí marco abierto de lectura 3, marco abierto de lectura 1 y marco abierto de lectura 2. Pero el 1 y el 3 están en dirección 3', 5', y el marco abierto de lectura número 2 está en dirección 5', 3'. Entonces, ¿pero para qué sirve eso? Eso sirve para establecer el orden y la dirección en la cual yo quiera insertar esa proteína que se va a expresar. Si por algún motivo yo detecto que mi proteína en el carboxilo terminal es lo suficientemente fuerte para permitir el anclaje de 6 histidinas, y sea separada en procesos de cromatografía en estado sólido, pues lo hago en esta dirección. Pero si por el contrario sé que es más fuerte en el carboxilo terminal o me quedaría más fácil por el carboxilo terminal, entonces cambio la orientación de ese marco abierto de lectura para que genere esa proteína. Y estas 6 histidinas, que son una marca que se utilizan para separarlo del resto de proteínas que se produzcan, me va a indicar o va a separar eficientemente esa proteína o ese polipéptido que se haya expresado. Entonces la idea es establecer, no aprenderse esto de memoria. Yo no se lo voy a preguntar de memoria para qué sirve, de dónde es, no, de qué plásmido viene, no, sino de manera general entender que hay promotores, iniciadores y secuencias terminadoras de la expresión en distintos tipos de plásmidos, y cuál es el origen y dónde funcionan, si funcionan en procariotas, en eucariotas o en los dos o solo en uno. ¿Alguna otra pregunta? Profe, al agregar esta secuencia en el sentido 3', ¿habría que modificar la secuencia o simplemente, digo, para que la tome, la lea correctamente? No, eso ya es estrategia de clonación, eso es lo que usted quiere hacer con la secuencia, con la proteína. Profesor, ¿por qué la secuencia promotora está tan cerca a la terminadora? Lo que hay que tener en cuenta es el sentido, no tanto el sentido y la fortaleza o fuerza de ese promotor.
Entonces se supone que entre más fuente el promotor, mayor número de copias van a existir del producto. Entonces habrá que mirar cuál es la dirección. Y obviamente, pues no va a estar tan cerca. Si estuviese, esta región estuviese aquí, antes del sitio de múltiple clonación, no se estaría generando nada. La idea es que este promotor, que es bastante fuerte, secuencie, o perdón, permita la expresión de esta proteína del gen que quiero insertar acá, y acá hay un terminador para que finalice esa traducción. Ok, profesor. Bueno, ¿y qué saldrá en el parcial? Ahora les comento. Hay dos posibilidades. Ya les muestro, ya les comparto pantalla. No va, o sea, es una forma como de ver lo que posiblemente pueda llegar a preguntarse en el parcial para que ustedes lo vayan estudiando. Entonces, puede ser que yo les envíe estos datos y sobre un círculo ustedes vayan apuntando, intentando establecer cuáles son los sitios. Les estoy compartiendo. No. Esta tabla, y para que ustedes establezcan cuál es el orden o cuál es la posición de los cortes o de cada una de las enzimas en un mapa de un plásmido, que puede ser cualquiera, no es este mismo. Entonces, o por el contrario, a partir de este, generar un resultado de una electroforesis. Entonces, ustedes, yo les indicaré cuáles son los sitios de corte o cuáles son las posiciones o los nucleótidos, y ustedes tendrán que establecer cuál es la electroforesis o el resultado de una electroforesis. Entonces, como para que de alguna manera vayan dimensionando cuál puede ser la dinámica de uno de los varios puntos del parcial. Entonces, ¿qué me queda a mí pendiente? Pues yo creo que con esta explicación de alguna manera ha quedado un poco más claro la forma de trabajar con esta herramienta en línea, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesor, muchísimo. Empezando porque a veces uno interpreta de otras maneras las gráficas. Entonces, un ejercicio que yo les puedo colocar es darle la secuencia de un plásmido o indicarle si está en esta base de datos y darles enviar. Obviamente establecer unas digestiones y cómo serían los pantallazos de ciertas enzimas de restricción. Ese sería otro ejercicio que dentro de 8 días estaríamos socializando e intentando establecer qué posibles fallas tuvieron, qué inconvenientes tuvieron. Listo, muchachos. Sí, profesor. Sí, señor. Vale, profe. Ahora, para dentro de 8 días, que es lo que sigue, electroforesis de proteína. Yo ya les había dejado una serie de documentos relacionados con ello. Sí, señor. Ya les comparto el documento. Sí, uno es de Thermo Fisher y el otro de MBL Life Science. Wow. Entonces, ¿Cómo se dice? Life Science. bien, bien. Super wow. Entonces, aquí hay un procedimiento
muy sencillo en donde están los materiales. Yo no necesito que ustedes aprendan cuáles son los volúmenes, cuántas micropipetas, nada. Necesito es que tengan en cuenta qué tipo de sustancias, cuál es el orden. Yo no les voy a preguntar pHs exactos ni concentraciones exactas. Para eso hay manuales. Entonces, sobre todo tener en cuenta cómo es el ensamblaje de la electroforesis. Aquí lo está explicando muy bien. La preparación de los geles de poliacrilamida. Entonces nos vamos a dar que hay 2 geles. Entonces la idea es establecer como una especie de presentación para dentro de 8 días y con una lectura previa de los enlaces que yo les envié a los documentos para intentar entender de un poco mejor estos procesos de electroforesis de proteínas. Entonces hay un gel de resolución y hay un gel de empacamiento, o en inglés es apilamiento. Entonces esos 2 geles se van a preparar, pero uno se va a servir antes que el otro. Entonces el orden en el que nos lo muestran en esta metodología es el siguiente. Primero, el gel de resolución. ¿Sí? Y el gel de resolución es la matriz de poliacrilamida donde las moléculas de proteína o ADN van a migrar generando un perfil de bandas o un patrón electroforético. Es ahí donde se van a separar, pero también hay un gel de empacamiento, que es un gel que va a estar un poco más arriba y que se va a añadir en segunda instancia, que tiene la finalidad de retener a las proteínas manteniéndolas uniformes antes de que ya empiecen a migrar. Entonces, igual yo les voy a compartir un enlace de un video, está en inglés, pero el video se entiende muy bien. Y se busca que este gel de empacamiento o de apilamiento haga que las proteínas que se van a buscar separar tengan las mismas condiciones y estén aproximadamente en los mismos puntos y condiciones para llevar la separación. ¿Qué puede suceder? Que obviamente las proteínas son un poco más versátiles, tienen más complejidad en su organización, tienen una polaridad diferente, bueno, los puntos de polaridad van a diferenciarse y esto hace que, a pesar de que yo tenga una molécula grande, esta tenga la facilidad de moverse igual de rápido que una pequeña. Entonces, en este gel, lo que yo hago es establecer unas condiciones o intentar uniformar las condiciones para todas las proteínas que se quieren separar. Listo, preparación de la muestra biológica. Aquí de alguna manera se está dando como el orden de cada una de estas fases de la electroforesis. Luego se da la electroforesis, qué se necesita, cuál es el procedimiento, qué debo adicionar, qué volúmenes. Perdón, los volúmenes no los voy a preguntar, pero sí van a haber condiciones, por lo menos de frío, de calor, bueno. Este fundamento de la electroforesis obviamente es muy parecido al de la electroforesis de ácidos nucleicos. Y en este caso, pues se está trabajando la visualización de esas proteínas mediante la tinción de azul de Coomassie. No se hace por bromuro de tidio, sino se hace o por azul de Coomassie o por la tinción de plata. En este caso será específicamente para Coomassie. ¿Y cuál es el fundamento de esta coloración? Y obviamente posterior lo que se busca es visualizar los resultados de esa electroforesis y establecer junto con un patrón, con un paramarcador de peso molecular, cuáles son los resultados de estas bandas. Y también hay que tener en cuenta los factores que afectan la migración de las proteínas. Entonces, no van a diferenciarse mucho de los mismos factores que afectan la migración de los ácidos nucleicos, pero sí van a haber algunos más fuertes o incidentes, sobre todo en las cargas y en la organización de las proteínas. Entonces están la fuerza del campo eléctrico, la temperatura, la carga neta de la proteína y obviamente el tamaño y la forma de la molécula. Entonces establecer como los pasos, un orden lógico de esta electroforesis, establecer cuáles son esos puntos importantes y obviamente
comparar lo que hicieron cada uno de los grupos de trabajo para establecer, para que todos quedemos con la misma información o todos queden con la misma información. No sé si haya quedado claro. Yo igual esta tarea la dejo más tarde en Teams. Sí, Profe, siguen se muchachos. socializa, más no se entrega, ¿cierto? No, primero lo entregan y después se socializa. Ese sí tiene nota. Sí, en unas diapositivas. No van a ser muchas, pero sí, en una diapositiva, en unas diapositivas. Profe, ¿de cuál electroforesis? Porque si son varias, ¿de todas? No de este documento. Ah, ok. Entonces, les voy a compartir. Dígame. No, profe, le iba a preguntar que, o sea, todos trabajamos sobre el mismo documento. Sí, todos con el mismo documento. Ah, listo. No, los grupos, por favor. No estoy tan viejo, tengo energías, pero no, ustedes, o sea, tengo 7 grupos más de trabajo y no. Individual sí me quedaría muy difícil. Listo, muchachos. Entonces queda pendiente el ejercicio de NetCutter de mi parte y quedaría el establecimiento, pues ya de manera más clara de los parámetros que se van a manejar para la socialización del protocolo de electroforesis dentro de 8 días. Bueno, sí, señor. Listo, profe, gracias. Muchachos, aquí en el chat del grupo les estoy dejando enlaces, sobre todo de las regiones de este plásmido que les dejé del primer trabajo, del código degenerado de los nucleótidos y un video, el último va a ser un video en YouTube acerca de la digestión de la electroforesis de proteínas. Listo, muchachos. No sé si haya alguna otra pregunta. Eso fue todo lo que tenía por contarles el día de hoy. No por el momento. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias a usted, profe. Buenas noches.